Yo soy Manuel Franco y hoy día hablaremos sobre las paradojas de la felicidad en Navidad. ¿Qué es una paradoja de la felicidad? La paradoja de la felicidad se podría expresar como un intento, el intento de ser feliz, buscar la felicidad, y de otro lado, una reducción al mismo tiempo de las expectativas de esa felicidad. Hay un tema que detrás de todo esto tendríamos que desarrollarlo, no dará, pero sin embargo el tema de la felicidad, que es bastante complejo. Creo que valdría la pena algún día desarrollarlo para que por lo menos sepamos si realmente qué es lo que estamos buscando cuando en realidad buscamos la felicidad. Lo cierto es que todos los seres humanos, de algún modo u otro, vamos buscando la felicidad. Las paradojas de la felicidad se pueden vivir de muchas maneras y se va dando en la vida. Navidad genera muchas expectativas y de otro lado vemos reducido esa felicidad que nos ocasiona ese brillo de una ciudad un tanto mágica, encantadora. De otro lado se nos viene a la mente alguien, un familiar que quizás está en ese momento falleciendo y que por lo tanto reduce esos momentos de felicidad. O sea, nos llena de otro lado de preocupación. La vida nuestra está llena de paradojas y en el tiempo de Navidad quizás mucho más que en otros tiempos. La paradoja de la felicidad en el tiempo de Navidad se va viviendo porque vivimos en un mundo donde todo es vertiginoso. Vivimos a velocidades cada vez mayor y cada vez con incapacidad casi de detenernos, y sin embargo en la Navidad parece que todo, de un momento a otro, todo el mundo se detiene. ¿Y se detiene para qué? Para celebrar el nacimiento, un nacimiento que tiene que ver nada menos que con la celebración de un hecho de hace 20 siglos. Y nos preguntamos por qué. Y ahí precisamente la paradoja. Y es bueno preguntárnoslo porque no es cuestión de tiempo. Hay algo más detrás de todo esto. Lo importante en estas paradojas es las paradojas de la Navidad encierran de un lado lo que podría ser el contenido mismo, ¿no?, del nacimiento y el modo como esto se celebra. Lo curioso es que de un lado estamos celebrando la fiesta del nacimiento, pero la fiesta del nacimiento ¿de quién? De un niño que nace y nace pobre. Y sin embargo, he ahí la paradoja. Cuando vemos por muchos lugares, sin embargo, todo el mundo está celebrando. Y mucha gente que celebra y puede celebrar, porque los que no pueden no celebran sencillamente, pero los que pueden lo hacen y lo van a hacer. Y lo hacen en un contraste muy grande, mientras el niño que acaba de nacer no tiene ni techo ni lecho. Otros, desde sus viviendas muy confortables, muy bonitas, departamentos, casonas, otros en edificios, pero tienen de todo, tienen todo lo necesario como para celebrar un hecho que de alguna manera está marcado por la pobreza. Lo interesante en todo esto es que este hecho del nacimiento de Jesús se celebra, o lo celebramos los cristianos, que somos alrededor de 2.400 millones en el mundo, y esto lo celebra tanto los cristianos como los protestantes, lo celebran también los ortodoxos. Y celebramos ¿qué cosa? La paradoja misma de del Rey de los Cielos. Ese Rey de los Cielos que de otro lado está naciendo en un pesebre y que es dado a luz por una virgen de unos 16 años, que al mismo tiempo es una paradoja, porque de un lado es virgen y de otro lado es madre. Y va a dar a luz, no en el mejor de los lugares. Hay una frase bastante triste en el Evangelio donde dice, ¿verdad?, no había lugar para ellos. Bueno, en ese lugar donde en el fondo no había dónde, que fue un establo, un pesebre, ahí es donde nace el Rey de la creación, no es otro. O sea, lo más grande, y no hay lugar para él, a pesar que él ha elegido a este mundo y no otro posible que podría haber sido, porque ya se están hablando que hay más de 24 ahí planetas similares a los nuestros, pero de todos modos el día que sepamos a ciencia cierta, creo que nos va a dar un poquito más para reflexionar, porque ¿qué fue lo que miró aquí en este mundo? Pero en este mundo precisamente, que donde no hubo lugar para ellos, ahí estuvieron reunidos los tres en un establo prácticamente, y él naciendo
en un pesebre. Las paradojas de Navidad, lógicamente, tienen que ver también con otras que se van dando en nuestro tiempo. Las paradojas de la felicidad en Navidad son muchas. En un mundo donde estamos prácticamente signados por el consumo, somos fans del consumo y estamos buscando por todos lados no solamente el consumir, sino la riqueza, las cosas, todo aquello que, bueno, lo más material de la vida, que tenemos derecho, indudablemente, pero eso es lo que... Pero ese mundo de búsqueda, ese es el que también ahora, en este tiempo, va a celebrar la Navidad y lo va a hacer como, no a lo pobre, sino con pompa, ¿no? ¿Para qué? Para gastar lo que quiere, lo que puede. Y esto también, por eso es que es una paradoja que muchas veces hiere no solamente los ojos, sino los sentimientos humanos cuando alguien se pregunta si, curiosamente, el niño no tenía nada y nosotros lo tenemos todo. Ellos no han podido celebrar nada, nosotros podemos celebrar como nos da la gana, no nos falta nada. Esta paradoja tremenda es lo que en el mundo del consumo todos nosotros estamos viviendo, pero que es importante, por lo menos, no para condenarlo necesariamente, sino reflexionar de algún modo, porque es precisamente eso. Detrás de esta paradoja se encuentra el secreto de la felicidad que de algún modo todos estamos buscando y que probablemente podríamos encontrar. Porque todo el mundo busca bienes, detrás de eso está buscando un momento o algo que lo haga feliz. Lo que no sabemos es todos aquellos que realmente lo encuentran. Yo creo que descifrar en estas paradojas todos tendríamos la posibilidad de encontrar ese algo de felicidad que todos nosotros buscamos. Lo más interesante de todo esto es que el mismo niño que ha nacido, él es la perfecta paradoja, porque ese niño no es cualquier niño. Resulta que ese niño es el Hijo de Dios. Él es el Verbo o un Dios encarnado en un hombre. Verdadero Dios, por eso se dice, y verdadero hombre. Y esto expresa también la paradoja perfecta, la que nos hace ver y preguntarnos de otra manera para poder entender esto, por dónde podríamos ir, qué camino buscar para entender, guiados por una nueva estrella precisamente, para que podamos encontrar al motivo de la fiesta, el que ha nacido, sea el nacimiento de Jesús niño. Estamos hablando de las paradojas en Navidad, pero ¿qué es una paradoja? La paradoja es un dicho, un hecho contrario a la lógica. Pero cuando examinamos un poco la vida de Jesús, nos damos cuenta que la misma vida de Jesús es un hecho y contrario a toda lógica. Por eso, para entender, es importante hacernos una pregunta. ¿Cuál es la lógica realmente de Jesús? Solamente desde ahí podríamos descifrar un poquito más esta realidad paradojal que es Él y que nos permite entender mucho más también todo lo que sería el sentido de la Navidad. La paradoja de Jesús, o la lógica, mejor dicho, la lógica de Jesús es fundamentalmente la lógica del amor. Solamente así podemos entender esta aparente contradicción que vemos en todas sus paradojas. Para Jesús, dentro de la lógica del amor, la vida es amar hasta el extremo, como dice Juan. Pero no basta con esto. También es buscar la felicidad, pero es buscar la felicidad no tanto en recibir como en dar. Un poco contrario a lo que todos nosotros esperamos. Es descubrir que esa lógica de la felicidad se encuentra, por ejemplo, que la lógica de Jesús es la lógica del amor perfecto. Y la lógica del amor perfecto es aquella que hace buscar la felicidad, pero la felicidad en los pobres de espíritu, la que busca la felicidad también en los que lloran, en los que luchan por la justicia.
Es una felicidad que prácticamente nosotros podríamos encontrarlos en cada uno de lo que nosotros denominaríamos en el mismo Evangelio las bienaventuranzas. Felices son los que se compadecen de los demás, los que luchan a causa de la justicia. La lógica del amor es otra lógica que trastoca prácticamente nuestros pensamientos. La Biblia se dice que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos, y por eso es que no siempre logramos entender. Es aquella que de alguna forma te dice, bueno, cuando amas tienes que amar a tal punto que tienes que perdonar a tu enemigo y al mismo tiempo también amar a ese enemigo. Es una lógica que trata no tanto de conservar la vida, cuanto de entregar la vida por otro. Es una lógica que aparentemente pareciera que siempre estamos perdiendo, pero es la lógica donde generalmente vamos encontrando esa felicidad que todos, de un modo u otro, a ciegas o muy conscientemente, estaríamos buscando. La lógica de Jesús nos habla sobre todo de que el único camino para llegar a Dios es el amor, y Él nos dijo muy claramente, nos reveló el secreto de Dios y nos dijo en pocas palabras, Dios es amor, y por lo tanto es en el amor que nos salva a todos y cada uno de nosotros, y es a través del amor que nos congrega y lo que nos permite también compartir con otros y aspirar a una unidad, ser uno a través del amor. Es este amor precisamente el que es su mandamiento, el mandamiento principal, el que resume toda la doctrina por Él enseñada. Lo más importante en esto es aprender a vivir las paradojas, y en este momento creo que todos podríamos vivir las paradojas del Evangelio. En estos momentos la historia misma está hablando. Es muy curioso. Por ejemplo, el año pasado hemos vivido una paradoja muy interesante también, ¿verdad? En Belén, que es donde nació Jesús. No hubo fiesta, no hubo nada, no hubo turista, no hubo peregrinación, no hubo nadie. Hubo ahí el pesebre, y estuvieron Jesús, María y el niño a través de las imágenes, ¿verdad? Pero como cuando se produjo el primer hecho en la historia, y curiosamente en la ciudad santa, no fue posible celebrar. ¿Por qué? Muy contrario a lo que fue cuando llegó, donde escuchamos el mensaje, paz a los hombres de buena voluntad. Él vino para traer paz. Era un día de paz, era un día de regocijo, y lo experimentaron la gente más humilde, como los pastores, y otros que sin serlo, como los reyes magos, pero eran gente que buscaba realmente a ese niño rey y que trataban de reconocerlo precisamente para adorarlo. Sin embargo, el año pasado no fue posible nada de eso. Y en ese lugar, el lugar de la vida, porque Jesús es la vida, cuando nace en la tierra la verdadera vida, aquella que no muere. Esa es la verdadera vida, y sin embargo ahí en Belén no era posible porque estaban en estado de guerra y se estaban matando, y quienes morían, sobre todo ahí, murieron muchos niños, mucha gente indefensa. Todo lo contrario a ese mensaje de paz, de armonía, de reconciliación que representa precisamente la Navidad. Yo me quedé admirado porque generalmente aún en la Primera y Segunda Guerra Mundial los fuegos cesaban. Con motivo de la Navidad prácticamente no se disparaba, no se mataba, ya está. Me he quedado admirado de ver algunas cintas que recuerdan cómo los soldados, por ejemplo, el de Inglaterra, el día de Navidad, por este cese de fuego, esta tregua que se daban por Navidad, se reunían con alemanes, ambos cantaban canciones, ambos sus cigarritos, compartían lo que tenían, lo que era posible compartir. En una situación realmente bien difícil como es la guerra, ¿verdad? Donde la guerra, pues, el que puede matar, mata, y si mata primero, mejor. Y sin embargo vivieron esto. El año pasado no fue así. Ese hecho realmente muy contrastante me hizo reflexionar, y en estos momentos también creo que estamos viviendo una serie de paradojas de las cuales vale la pena reflexionar, muy similares también. En estos momentos también no hay mucho lugar para tanta gente en los países, ustedes se han dado cuenta,
Todo el mundo está pidiendo asilo, todo el mundo está migrando de un lugar a otro. Y no hay lugar aquí, no hay lugar allá y no hay allá. Y en todo esto es interesante también cuando vamos viendo las estadísticas, van muriendo muchos niños, mucha gente débil, tratando de buscar en ese intento, esta paradoja precisamente de la felicidad, tratando de buscar ese lugar donde nuevamente puedan vivir en paz y puedan nuevamente ser felices. Y este es el mensaje de la Navidad, pero donde para mucha gente hoy en día resulta bien difícil. Y más difícil cuando en ciertos lugares, en lugar de paz, vemos que se sigue bombardeando en un lugar y el otro. Y escuchamos en las noticias, los que más mueren son los niños, son los enfermos, son los ancianos, los que no pueden huir, los que no saben defenderse. Todo esto creo que nos permite reflexionar que estamos viviendo muchas paradojas de la Navidad que inquietan nuestra felicidad, la limita, pero creo que es bueno. ¿Por qué motivo es bueno? Porque cuando hay tempestades decimos hay que hacer algo, precisamente para calmar, protegernos, algo tenemos que hacer contra la tempestad y hoy día tendríamos que hacer algo para lograr recuperar nuevamente la paz en medio de las naciones. En todas partes tenemos conflictos, en unos más y otros menos. Hemos estado casi a punto y han comenzado, ¿verdad?, esta guerra nuclear que todos sabemos nos podría desaparecer a todos. Y ese poquito de esperanzas, de felicidad, que en este tiempo de Navidad todos estamos soñando, podría irse al tacho. Por eso mismo creo que es importante. Yo digo, estamos viviendo grandes paradojas en la Navidad. Y al mismo tiempo también en todas partes estamos viendo que hay todo un grupo de personas que no tiene cómo celebrar la Navidad. Y entonces, vivirle esta paradoja no queda otra cosa. Tenemos que ver mil formas cómo es que logramos compartir, pero sobre todo, no con los que tienen, los que pueden, más con los que no tienen, porque si todo el mundo hiciera un poquito de esfuerzo, por lo menos le podría llegar algo, porque también todo niño, independientemente de clase social, sueña con la Navidad, sueña recibir algo, sueña que se acuerden de él, sueña que le pongan una ropita, todo esto. Y hacer vivir la Navidad significa eso, porque si eso se da, es porque hemos comprendido el mensaje profundo de la Navidad, que significa permitir, a pesar de todo esto que los acontecimientos son acontecimientos de muerte e impiden más bien el nacimiento, y sin embargo, a pesar de todo esto, podamos vivir esta posibilidad de dar vida a otros. Ese es el nacimiento, renacimiento. Y eso significa que le hemos dado lugar a ese Jesús que no tuvo lugar antes, le hemos dado lugar en nosotros. Y al nacer en nosotros hemos permitido al mismo tiempo, porque donde Él está te transforma, pero te transforma desde dentro. Y te transforma porque en medio de esa paradoja, precisamente, no solamente te da la felicidad, sino tú puedes experimentar que Él es la felicidad. Y esa felicidad que ahora es tuya, tú lo puedes transmitir a otro de la manera más natural, como fue también para Él cuando Él vino, ¿no? De la manera más sencilla, de un niño débil, no estaba cargado de poder, y más bien su mensaje, en ese mensaje del reino también tremendamente paradójico, puso en primer lugar a los niños y no a los poderosos. Y por eso dedicarle un tiempo a esos niños, la gente más necesitada, o aquel que de alguna manera está buscando algo en Navidad, porque así es, desde una chocolatada, que es lo que hacen en muchísimos lugares, y muchos se dedican a hacer algo, u otros que dedican a un poco de ropita. Todo esto es el mensaje profundo, y esta es la manera de rescatar precisamente el espíritu de la Navidad, y esto es lo que nos permite vivir la paradoja de la felicidad en Navidad. Yo soy Manuel Franco y este ha sido el mensaje con motivo de la tercera semana de Adviento próximo a la Navidad.